doctor, buenos días. Bienvenido, nos escucha. Perfecto y claro, muy buenos días, estimado Jaime, Carlita, qué gusto poder compartir con ustedes a las órdenes. Doctor, quiero compartir nuevamente un extracto de lo que dijo el presidente de la República para ir analizando lo que ayer nos habló el primer mandatario. Veamos. Muchos se preguntan, ¿y cuál es la obra de Lasso en el primer año de gobierno? Y yo les digo, la primera obra de Lasso ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos. Salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de $1.000 millones para adquirir vacunas y todos los implementos necesarios para poder llevar a cabo el plan de vacunación. Sin embargo, la historia del año pasado incluye también algo de lo que no se ha hablado lo suficiente, pero cuya importancia es casi equivalente, y se trata del eficaz saneamiento de nuestras cuentas fiscales. Me refiero a la segunda turbina. Y es que en paralelo, mientras resolvíamos la urgente crisis sanitaria, nuestro frente económico llevaba a cabo una operación igualmente delicada para salvarnos del inminente colapso al que nos conducían las cifras económicas heredadas de regímenes anteriores. Doctor, bueno, en lo que escuchamos allí, la primera parte dice que le debemos la vida prácticamente al mandatario, los 18 millones de ecuatorianos por habernos salvado. Bueno, creo que ustedes han resumido de forma bastante efectiva los dos únicos logros y las dos únicas acciones que él pudo mencionar el día de ayer en su informe a la Nación. Luego de lo que vimos, todo lo demás fue pura oferta, fue pura promesa para hacerla el día de mañana. Y claro, hay que reconocer el exitoso plan de vacunación, siempre lo hicimos. La mayoría de ecuatorianos, por no decir todos, creo que aplaudimos que efectivamente se cumplió esto y fue una de sus ofertas de campaña. Pero claro, el presidente Lasso también ayer le revistió al plan de vacunación de una retórica casi que idílica, épica, ¿verdad? Cuando dice que ha salvado la vida de 18 millones de ecuatorianos. En un momento incluso llegó a afirmar en esta misma parte que la fecha del plan de vacunación debería ser recordada igual o de forma más potente que el propio Bicentenario, que el propio 24 de mayo, ¿verdad? En un momento llegó a afirmar eso. Y creo que aquí también hay una especie de desprecio hacia la gente. ¿Por qué digo de desprecio? Porque en el fondo casi que lo que nos quería decir es, ya les di pues vacunas, ya cumplí eso, entonces, ¿de qué se quejan? ¿Por qué exigen más? ¿Por qué se quejan de la ausencia del Estado en servicios públicos? ¿Por qué se quejan de políticas sociales en educación, salud, en seguridad social? ¿Por qué se quejan de la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, de la infraestructura educativa, hospitalaria? ¿Por qué se quejan de la inseguridad, de la delincuencia? Es decir, me parece que en el fondo, por debajo también, existía un aire de arrogancia, de vanidad. Ya cumplí con esto de las vacunas, entonces no se quejen del resto. Y repito, nadie está desconociendo que fue un exitoso plan de vacunación. Pero cualquier estado mínimamente democrático en el mundo, Jaime, cualquier estado mínimamente democrático, lo que tenía que hacer era garantizar las vacunas pues, para su gente. Si esa es una obligación del Estado en un contexto de pandemia, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y él lo dice como que fuera el mega logro y que todos tenemos poco más que de hinojos agradecerle de rodillas por habernos vacunado, cuando era lo mínimo. Oiga, si no cumplía eso de la vacunación, capaz no llegaba ni al año, pues,
de gobierno. Y no porque yo sea desestabilizador ni mucho menos, pero en la práctica, si es que no se habría cumplido eso, capaz ni siquiera ayer llegaba a dar el informe a la nación. Entonces, creo que hay que ser mesurados en las cosas que se dice, y el presidente Lasso, lamentablemente el día de ayer, únicamente habló de dos grandes logros: plan de vacunación y estabilidad fiscal, reducción del déficit, aparentemente poner la casa en orden, pero poner la casa en orden cuando los miembros de esa casa se siguen muriendo de hambre. No tienen medicinas, no tienen seguridad, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a internet, etcétera. Correcto. Usted creo que ha resumido lo que justamente el día de ayer hablaba el presidente de la República. Yo en un tuit el día de ayer puse, prácticamente cuando él habla de que le debemos, casi que, no nos dice así, pero he salvado la vida de los 18 millones de ecuatorianos. Yo puse, o sea que nos está gobernando Jesucristo, porque Él nos salvó. O sea, prácticamente estábamos sentenciados a muerte. Y por allí se dice incluso que el plan de vacunación estaba contratado desde el gobierno del expresidente Moreno, pero Moreno no lo ejecutó por darle a Lasso esa oportunidad para que él cumpla con su plan de vacunación de 9 millones a los 100 días de su gobierno. Por eso no lo ha ejecutado. Lo dijo aquí el diputado, el asambleísta Luis Almeida, que el plan de vacunación fue contratado en el gobierno de Moreno, pero no lo ejecutó para darle a Lasso que haga y cumpla con su propuesta de campaña. Que bueno, lo logró en 100 días cumplir los 9 millones de vacunados. Ahora, vamos con el otro tema, el tema de reactivación económica. Él dice que el país está prácticamente en su gobierno, se ha puesto la casa en orden y que ya hay una reactivación económica, pero la realidad que nosotros constatamos en el día a día que vivimos y cuando vamos a la calle y cuando encontramos a la gente que está pidiendo todavía dinero en los semáforos y gente desempleada en todo lado, no nos refleja lo que nos dice el presidente de la República, autor. Mire, uno de los problemas del presidente Lasso es que mira a la economía como un libro de contabilidad, estimado Jaime. Y la economía no son solo números, no son cifras en blanco y negro, no son solo números fríos y duros. La economía son personas, son seres humanos, porque la economía política, el manejo de las finanzas públicas, implica que las decisiones que usted tome van a mejorar o van a empeorar la calidad de vida de los gobernados, en este caso de los ciudadanos. Él se granjea, se ufana de que hoy el déficit fiscal se ha reducido, que el riesgo país también ha bajado, que tenemos mayores reservas internacionales y que esto de alguna manera refleja poner la casa en orden. Oiga, pero todo esto mientras la gente se sigue muriendo, pues, mientras la gente no tiene trabajo, mientras la gente no tiene ni siquiera un blister de paracetamol en los hospitales públicos, mientras los afiliados al Seguro Social ni siquiera pueden acceder a los tratamientos médicos a lo que les asiste, mientras los jubilados siguen pasando necesidades, mientras los chicos, niños, niñas, adolescentes que inician el nuevo ciclo escolar en la costa ecuatoriana ni siquiera tienen bancas para poder sentarse, mientras la infraestructura educativa está en un absoluto abandono y deterioro. Entonces, realmente es pensar únicamente desde una forma contable. ¿Para qué? Para satisfacer los deseos, las disposiciones, las órdenes de los acreedores. En este caso, de los organismos multilaterales de crédito como el propio Fondo Monetario Internacional, para satisfacer a los tenedores de bonos, es decir, a nuestros prestamistas, para que ellos se sientan seguros de que tenemos con qué pagarles. Y yo no digo, ojo con esto, yo no digo que no se deba reducir el déficit. Yo no digo que se deba gastar todas las reservas internacionales. Yo no digo que esas cuestiones no sean importantes. Claro que son importantes. Pero usted no puede priorizar solo eso a costa de matar a la gente, pues, a costa de dejarles en total abandono. Pero fíjese usted, aparte del tema económico que se vincula con esto, el tema laboral, él lanzó ahí unas cifras indicando que supuestamente se ha reducido el desempleo juvenil. No pasaron ni 10 minutos y varios portales digitales, específicamente Ecuador Chequea y la Barra Espaciadora,
indicaron que los datos que él dijo en su informe eran falsos. Es decir, que el presidente Lazo, respecto de desempleo juvenil, nos estaba mintiendo y que nos mintió ayer. Y que las cifras no se compadecían con lo que el propio INEC, ojo, con lo que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos del Gobierno Nacional, porque es un órgano que está adscrito, es un órgano público del Gobierno Nacional, sostiene sobre desempleo juvenil. Es decir, incluso maquilló o mintió con las cifras. El tema del empleo, que se han generado supuestamente más de 300,000 nuevos empleos durante este año. Oiga, yo le invito al presidente Lazo que contraste con las nuevas afiliaciones con las personas que se han incorporado a la base de datos del Seguro Social. Y esa es la mejor evidencia para saber cuántos nuevos empleos se han generado. Porque si a usted le incorporan al Seguro Social, significa que usted es un trabajo formal, que usted tiene un empleo pleno, que le están afiliando a la Seguridad Social y que se respeta la legislación vigente. Y la data de la Seguridad Social refleja que hasta los actuales momentos, durante este primer año de mandato, apenas se han incorporado algo así como cerca de 90,000 nuevos trabajadores y trabajadoras. ¿De dónde saca esas cifras él de más de 300,000? ¿Será empleos informales, gente que vive en la precariedad, gente que está subempleada, pero trabajos dignos, con salarios decentes, afiliados a la Seguridad Social, no rebasan los 90,000? También habló de que hemos tenido un crecimiento de algo así de más de 4 puntos durante este año de su mandato. Oiga, pero muchos expertos económicos a los que usted ha entrevistado, Jaime, han dicho que esto se trata de un efecto rebote. Es decir, que no es que tenemos un crecimiento económico, se trataría de un crecimiento económico si es que los números serían al menos el doble de lo que hemos tenido durante este año. ¿Para qué? Para crecer en relación al año previo a la pandemia. Claro. No durante el año de la pandemia, porque durante el año de la pandemia, durante los años de la pandemia, la economía ecuatoriana estuvo en recesión, se contrajo, se redujo. Entonces lo que este rato estamos viviendo es un efecto rebote, estamos recuperando alguito de lo que hemos perdido. Y se debería de comparar las cifras del 2019. Correcto, se debería comparar contra las cifras del 2019 y por eso es que varios expertos económicos le han dicho, oiga, usted se ufana, infla el pecho de que hemos crecido a más de 4 puntos, pero ¿y por qué no compara cómo ha crecido Colombia y Perú? Ellos crecieron, por ejemplo, entre 8 y 10 puntos, si mi memoria no me falla, porque eso es un crecimiento económico, no es solo un efecto rebote. Entonces, vea, hay una serie de cifras que se maquillan, se pretenden moldear a la opinión pública y sobre todo, se pretende tapar la inoperancia, la incompetencia del gobierno actual. Doctor Andino, buenos días. Bueno, vamos a ir a ese tema político y coyuntural que vive el legislativo y que también fue mencionado porque Guadalupe Llori no perdió el tiempo y también invitó al presidente Lazo pues a conciliar, pues, ¿no? Dijo que invitaba a conciliar y entablar pues mesas de diálogos, ¿no? Para coordinar un trabajo en conjunto. Eso significa que le dijo en público, señor presidente, por favor, concilie porque me van a votar, ¿no? Y el presidente efectivamente manifestó en su discurso pues el respaldo a Guadalupe Llori e invita también pues, ¿no?, a conciliar a ese gobierno del encuentro, a esa mesa de diálogo. ¿Usted cree que los problemas que se han dado en la asamblea tienen mucho que ver con la injerencia del gobierno, con la injerencia del presidente Lazo sobre Guadalupe Llori? Es evidente que Guadalupe Llori es un alfil de Guillermo Lazo. Esto no hay que ponerlo en discusión, estimada Carla, porque fíjese usted incluso desde los símbolos. Guadalupe Llori en su discurso tuvo varias palabras de reconocimiento, de halago, de afecto a Guillermo Lazo, le reconoció el exitoso plan de vacunación, le invitó nuevamente al diálogo, empezó a jugar bajo su retórica de la victimización, que ojo, los problemas de ella no es por su condición de ser mujer, esto hay que dejarlo muy en claro, porque ella empezó ahí a hablar de violencia política, de persecución, etcétera. No es porque sea mujer, es por su incapacidad como política, que es muy diferente, por su incapacidad para conducir la Asamblea Nacional. Pero del otro lado, Guillermo Lazo también le dio un saludo muy efusivo y afectuoso al inicio, pues yo había anotado por acá en mi libreta, al punto que cuando se refiere a ella en el inicio de su intervención, él aplaude, él incita,
estimula al auditorio a que aplaudan a Guadalupe Llori. Entonces, claro, es indiscutible que ahí hay una relación de tuerca y tornillo entre ambos. ¿Por qué? Porque entre más se desgaste la Asamblea Nacional, más oxígeno político le dan a Guillermo Lasso para que tenga un enemigo confiable, a quien echarle la culpa de todos los males del país y él intentar lavarse las manos y desviar la atención de su verdadera responsabilidad, que es la que tiene como presidente de la República. Pero hablemos con datos. El presidente ayer dice, bueno, ahora sí ya intentemos bajar las aguas, no voy a disolver la asamblea, porque prácticamente renunció a la muerte cruzada, aunque tampoco aclaró si es que convocará o no a la famosa consulta popular que también había anunciado. Pero ya hablando con datos en la práctica, porque dato mata relato, como se dice popularmente, vea cuántos proyectos de ley envió él a la Asamblea. Él envió 6 proyectos de ley. De los 6, uno de esos proyectos de ley no fue tramitado porque no fue calificado, porque no cumplía con el principio constitucional de la unidad de materia. Así que ese proyecto no cuenta. ¿Cuántos le quedan? 5. De los 5, uno de esos proyectos de ley emblemáticos, una de las joyas de la corona, la reforma tributaria, se publicó íntegramente tal cual como él lo había enviado por la falta de pronunciamiento de la Asamblea ante ese desacierto, hay que decirlo, por no haber apoyado la moción de negativa y archivo de ese proyecto y donde lamentablemente se equivocó UNES en eso, y hay que decirlo. Ese proyecto se publicó íntegramente en el registro oficial. De ahí tiene 4 proyectos más. Uno de esos 4 apenas fue archivado, el de la ley de inversiones, y los 3 restantes se están tramitando. Y uno de esos en la comisión que preside su jefe de bancada, Juan Fernando Flores. Las reformas a la ley de comunicación se tramitan en la Comisión de Relaciones Internacionales. Entonces, ¿de qué bloqueo habla? Aquí nadie le ha archivado 8, 9, 10 proyectos de ley para decir qué increíble cómo le han puesto trabas, cortapisas al presidente de la República. Nada de eso ha sucedido. Pero además, yo no quisiera dejar de mencionar, y perdón que me desvíe un poquito del tema de la Asamblea, pero no quisiera dejar de mencionar algo que a mí sí me causó hilaridad, algo que mencionó el presidente Lasso. Él dijo, respecto de la crisis carcelaria, él dijo que este gobierno, que su gobierno, ha ejecutado una política pública de rehabilitación social que le ha permitido recuperar la soberanía al Estado sobre las cárceles. Oiga, yo no sé si esto se puede llamar disonancia cognitiva. Él vive en un mundo paralelo, él realmente vive en otra realidad, porque solo durante el mandato de él, casi 350 privados de la libertad han sido asesinados, mutilados, decapitados, degollados, descuartizados. Pero se atreve a decir que la política pública de rehabilitación social de su gobierno le permitió recuperar la soberanía del Estado sobre las cárceles. Oiga, en serio, yo no sé en qué mundo vive, yo no sé si quiere mentir con convicción, si ya educó a la mente para mentirnos así de forma tan procaz, o realmente la información que a él le pasan, o él no se entera de lo que ocurre en el país, pero esa información que le pasan tal vez es pero de la más oscura, de la más opaca. Doctor Andino, sin duda el presidente de la República vive en una burbuja. Sin duda usted lo ha dicho, en un mundo paralelo. ¿Podríamos decir entonces que la deuda del primer año que nos deja el gobierno de Guillermo Lasso es la inseguridad en términos generales? La inseguridad es el problema que más flagela, que más aflige a los ecuatorianos al día de hoy. La tasa de criminalidad, yo revisaba algunas proyecciones, al ritmo que está, podría llegar a 22 asesinatos o muertes violentas por cada 100,000 habitantes al final de este año 2022. Vea qué coincidencia, al final del 2022 podría llegar hasta a 22 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Cuando en el 2017 esto no superaba las 5 muertes violentas, si mi memoria no me falla, por cada 100,000 habitantes. Fíjese usted, la atrocidad, el horror que estamos viviendo. Y el presidente aquí una vez más se equivoca, porque ayer en su discurso, ¿qué dijo igual? Que va a destinar, permítame citar, 1.200 millones de dólares para el fortalecimiento de la policía de aquí hasta el año 2024, dijo él, para que se puedan incorporar 30,000 nuevos efectivos, dijo él. Oiga, si el presidente piensa que el tema de la inseguridad solo se solventa contratando
teniendo más policías, vea, está profundamente equivocado. Significa que sobre política pública no entiende nada, entiende cero. Porque no se trata únicamente de llenar las calles de policías y patrulleros. Cierto es que hay que fortalecer las capacidades institucionales de la fuerza pública. Hay que darles al menos combustible para que puedan movilizarse esos patrulleros. Hay que cambiarles al menos de neumáticos para que esos patrulleros no estén parados en una calle, botados ahí, sin saber qué hacer. Pero no basta. El problema de la delincuencia tiene un origen estructural que es la pobreza y la pobreza extrema, la falta de oportunidades de empleo digno, de salario justo, decente. Es la falta de oportunidades para acceder a la educación, a salud. Es la falta de recuperación del espacio público y en esto tiene que trabajar con los gobiernos locales en vez de estar peleando con los municipios y estar haciendo campaña politiquera porque ya se vienen las seccionales. Debe articular acciones con los alcaldes, con las alcaldesas, con las propias prefecturas, con los gobiernos parroquiales rurales, para juntos emprender políticas sociales y también para recuperar el espacio público de esos territorios, para poder mejorar las condiciones de vida de esas personas y diseñar, entre otras cosas, con los gobiernos locales, políticas públicas de ocupación del tiempo libre. En vez de que ese chico de ese barrio urbano marginal, de ese barrio popular, de ese barrio pobre, no tenga qué hacer, le puedan dar una capacitación sobre determinado arte, oficio, sobre determinadas capacidades, habilidades que él puede explotarlas para que pueda insertarse en el mercado laboral. Y no como el presidente Lasso piensa que esto se resuelve solo con más armas, con más policías o con más políticas represivas desde el Estado. Bueno, sin duda alguna no solamente se resuelve así, pero también pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las otras entidades, porque parece que algo que sí comprendió es que la droga no ingresa por arte de magia, sino a través de las fronteras. Y les dijo que el campo de batalla ahora eran esas fronteras, que lo que había que cuidar era esas fronteras. Tenemos a las Fuerzas Armadas, al Ejército y además instituciones preparadas para esto. A ver, no solo les pidió el respaldo, yo creo que por debajo ahí subyace otra cuestión. Y fue un guiño político de Fuerzas Armadas, respáldenme, yo necesito de su apoyo no solo para combatir la inseguridad o el narcotráfico, sino sobre todo para sostenerme en el poder. Perdónenme que le diga así abiertamente, a mí sí me corrió un aire helado por el cuerpo cuando él habló de las Fuerzas Armadas y la cúpula militar se levantó, se pararon en medio del hemiciclo legislativo, en medio del pleno de la Asamblea. Ojalá me equivoque, pero vea, estamos enfrente de un neoliberalismo profundamente autoritario, las palabras del presidente también respecto de la inseguridad, de la delincuencia y el combate al narcotráfico también dejaron entrever otras cosas, que no hay ninguna posibilidad de que esto se pueda resolver pacíficamente, porque él dijo, aquí no se va a transar, aquí no se va a acordar, y ojo, no estoy diciendo que el Estado deba doblegarse ante el crimen organizado, de ninguna manera. No estoy diciendo eso. Por supuesto, el Estado tiene que garantizar y reservarse el monopolio exclusivo de la violencia para hacerla efectiva cuando sea necesario para repeler a estas bandas del crimen organizado y disminuir el sicariato, estas muertes violentas, atroces que a todos nos tienen espantados, que a todos nos tienen llenos de pánico. Pero por supuesto, también aparte de eso, siempre será necesario procesos de pacificación, que en otros momentos ya se lo ha hecho, que otros gobiernos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, los han emprendido. ¿Para qué? Para deponer las armas por parte de esos grupos del crimen organizado, que ya algunos de ellos incluso ya lo han planteado, bajar las armas, entrar en un proceso de pacificación para que las masacres carcelarias no se sigan generando. Pero aquí poco o nada se habla de algo que había sucedido igual semanas atrás o días atrás. El portal digital Kill City publicó una noticia de que uno de los intermediarios de una de estas bandas del crimen organizado interno, de los Chone Killers, había sido asesinado en la penitenciaría de Guayaquil con 2 balazos en su celda, me parece. Y nadie dice nada al respecto. Y este portal digital, en el análisis que hacía, señalaba que este puede ser la precuela, el preámbulo de futuros incidentes en las cárceles. Y nadie ha difundido esto.
Y este PPL era uno de los que estaba intermediando para que se pueda pacificar o al menos bajar las tensiones entre las bandas que se disputan el control no solo de las cárceles, sino de algunos territorios de nuestro país. Doctor, bueno, antes de que termine esta entrevista, me gustaría señalarle algunos de los puntos de los cuales él ofrecía en campaña al presidente de la República, y veamos cuáles son los que ha cumplido y cuáles son los que no ha cumplido. Por decirle, él habló de darle microcrédito a mujeres, no permitir que el ciudadano viva con temor, nombramiento a médicos despedidos, subir el precio del arroz a $35, reabrir escuelas rurales con nuevas tecnologías, reintegrar maestros despedidos e incrementar sus salarios, responder a la delincuencia, salario básico a $500. Bueno, eso ha cumplido, por lo menos $25 subió el año pasado, pero esos $25 en realidad a lo que estamos viendo en este momento con los precios que están por las nubes, no significa tal aumento con todo lo que ha subido la canasta básica, doctor. Mire, Jaime, no solo son esas promesas incumplidas que usted menciona, el mismo tema de 2 millones de empleos en 4 años. Correcto. Eso implica 500,000 trabajos formales, a menos que lo que él nos haya estado ofreciendo eran 2 millones precarios, de explotación pura y dura a nivel laboral. Capaz estaba pensando eso, con tal de cumplir la meta de los 2 millones. Él hizo un plan de gobierno para tal vez ganar una elección, pero ahora que resulta que está ya montado en el caballo, no sabe cómo hacerlo. O sea, él prometió con tal de ganar. Y yo ponía en Twitter el otro día que este tipo de prácticas políticas electorales en campaña deben conducirnos a un profundo debate ético. ¿A qué me refiero? ¿Vale todo para ganar una elección? ¿Se puede proponer lo que le da la gana por parte de ese candidato con el único objetivo de ganar el poder? Y me parece, a mí en lo particular, que no se lo puede hacer. Es absolutamente antiético. Yo creo que la gente debe reflexionar a partir de ahora. O sea, la gente debe darse cuenta que no se trata únicamente de ganar por ganar y que te ofrezcan lo que sea. 2 millones de empleo en 4 años, a 500,000 empleos por año. Ya le he demostrado, Jaime, que según los datos del IES, apenas 90,000 personas se han incorporado formalmente al mercado laboral. No va a cumplir los 2 millones de empleos en 4 años. Eliminó la CENESID y el examen de ingreso para que nuestros chicos puedan estudiar lo que quieran en la universidad pública. No lo va a hacer y no lo va a lograr porque ya se dio cuenta y entendió que esa era una propuesta demagógica, que era mentirles a los chicos, que el problema no era el examen, ni la CENESID, que el problema era la falta de infraestructura educativa. ¿Para qué? Para poder ofertar más cupos, pues. Porque a mayor demanda, usted necesita más aulas, más profesores, más infraestructura, más estímulos para que se redirijan a otras carreras, en fin. Pero también habló de los créditos, que usted bien mencionaba. Y él ayer decía que durante este año se han entregado aproximadamente $54 millones en créditos al 1% a 30 años plazo. Y a renglón seguido, ¿sabe qué dijo? Que por lo que falta de su gobierno, por los próximos 3 años, va a entregar $1,000 millones en créditos. Algo no me cuadra. Si en el primer año solo dio $54 millones en créditos, a 30 años plazo, al 1% la tasa de interés, ¿cómo es posible que durante los próximos 3 años vaya a dar $1,000 millones más por este mismo rubro? Entonces, vea, hay una serie de propuestas que no tienen sentido y nos estamos olvidando de algo, Jaime. Vea, se solidarizó con el joven Villagómez que fue asesinado en San Borondón. Y bien que lo haya hecho, pero el problema es que solo se solidariza con él. ¿Y por qué no se solidariza con el resto de las víctimas que a diario mueren como resultado del sicariato, que a diario mueren como resultado de la inseguridad, de los robos que son víctimas en el día a día? ¿Por qué no se solidariza con los familiares de las víctimas en las masacres carcelarias? Grave error del presidente de la República, segmentar, particularizar y solo solidarizarse con los familiares de una persona que ciertamente fue vilmente asesinado, que a todos nos conmocionó, que incluso nos arrancó lágrimas al ver esas imágenes atroces circulando en redes sociales. Pero no puede solidarizarse solo con una persona, tiene que solidarizarse con todos los familiares de las víctimas, porque caso contrario lo que estaría dejando sentado es que el presidente tiene un fuerte tufo a clasismo,
que solo algunas víctimas son más importantes que otras, pues, y que otras probablemente están en un escalón inferior para el grado de sensibilidad que él tiene. Finalmente, doctor, ¿cabe o no la revocatoria de mandato si analizamos ese plan de gobierno que debió cumplirse ya por lo menos el 25% de ese plan? La revocatoria del mandato, Jaime, es un mecanismo constitucional democrático que está previsto en nuestra Carta Fundamental. Además, es parte de los derechos de participación política de todos los ciudadanos que estamos empadronados en el registro electoral aquí en Ecuador. Consecuentemente, puede ser activado por cualquier hombre o mujer que así desee hacerlo. Yo tengo ahí algunas objeciones de tipo jurídico y de tipo político. A ver, yo creo que la revocatoria del mandato, si es que se la va a activar en contra del presidente Lasso, bienvenido sea. Y que sea un ejercicio que se lo intente desde la sociedad civil, que no esté liderado por ningún partido político, por ningún actor visible de los tradicionales, porque eso podría ensuciar ese proceso de revocatoria del mandato. Pero tampoco estoy de acuerdo, y lo digo con profundo respeto, pero también con mucha firmeza, que se pretenda revocar tanto a Lasso como a Borrero y que de ahí tenga que asumir la presidencia de la República por un periodo de 6 meses o la señora Yori o el señor Saquicela o cualquier otro asambleísta, porque eso dice nuestra Constitución, pues eso hay que decirle a la gente. O sea, sí se puede revocar a Borrero. A eso quiero llegar, Jaime, si usted me regala ahí unos 2 minutos adicionales. Mire, usted puede revocar solo a Lasso, puede hacerlo. Usted puede revocar a Borrero también, pero, y aquí es la discusión jurídica, mi criterio personal, ¿cuál es? Si usted quiere revocar a ambos, tiene que pedir formularios por separado, porque ocupan dignidades distintas. No se trata de que como los elegimos en una sola papeleta y son un binomio, entonces es suficiente con pedir un solo formulario, recojo firmas y con ese mismo formulario presento la revocatoria en contra del binomio. No es así. ¿Por qué? Porque una de las causales para revocar el mandato a la autoridad de elección popular, ¿cuál es? Aparte de incumplir el plan de trabajo, ¿cuál es la otra causal? Haber incumplido las disposiciones relativas a la participación ciudadana en la legislación vigente. Y la tercera causal, ¿cuál es? Haber incumplido, escúcheme bien esta parte, haber incumplido las funciones que la Constitución y la ley respectiva le asigne a esa autoridad que usted pretende que sea revocada. Yo pregunto, ¿tiene las mismas funciones el presidente y el vicepresidente de la República? No tienen pues las mismas funciones. El presidente dirige toda la administración pública central, dirige y ejecuta el presupuesto, ejecuta la política pública. Entre otros, el vicepresidente Borrero, ¿qué hace? Él solo reemplaza temporal o definitivamente al presidente en los casos que la Constitución prevé. Y la otra responsabilidad que tiene, ¿sabe cuál es? La que señala la Constitución, que indica que hará lo que le asigne el presidente de la República. Si el presidente de la República no le asigna tareas, él obviamente no tiene funciones, entonces pasa a ser un florero de una esquina de la sala de Carondelet. Entonces, si se quiere revocar el mandato, tiene que ser pidiendo formularios por separado. Esto en lo jurídico. Caso contrario, el CNE, yo mucho me temo que les van a negar los formularios si piden uno solo para recoger firmas para revocar a ambos. Esto en lo jurídico, pero en lo político además y en lo institucional. ¿En serio, Jaime, queremos revocar al binomio para que asuma la presidencia de la República Guadalupe Llori, o Virgilio Saquicela, o cualquier otro asambleísta que presida la legislatura? Porque ante la falta simultánea del binomio presidencial, asume el presidente de la Asamblea. Eso no lo digo yo, eso dice la Constitución. ¿Y sabe cuánto tiempo nos tomaría esa transición? Aproximadamente 6 meses. 120 días hasta hacer la elección para la primera vuelta. Eso dice el Código de la Democracia. Y yo no creo que estemos en condiciones de que aquí un binomio gane en una sola vuelta. Consecuentemente, habrá que convocar a segunda vuelta. 60 días más. 6 meses gobernados por alguien de la Asamblea en este país no me parece lo adecuado. Ahora, también se puede revocar, se puede revocar el mandato a la presidenta de la Asamblea y a Saquicela. Eso también podrían hacerlo. Pero, ¿y quién de la Asamblea asume, mi estimado Jaime? Porque si es revocado el binomio presidencial, el presidente o presidenta de la Asamblea que se designe ahí, los reemplaza temporalmente hasta que se hagan las elecciones. Yo no confío, con todo respeto para los asambleístas, más allá de que hay honrosas excepciones, pero yo no creo que alguien de la Asamblea
hombre o mujer, por más buenas intenciones que tenga, esté capacitado para conducir por 6 meses. Y ahí vamos a lo político, Jaime. O sea que, doctor, o sea que la cura no puede salir más cara que la enfermedad. Exacto, por eso, ¿a qué me voy? Yo creo que si quieren revocar a alguien, que sea a Lazo y que asuma a Borrero, y no porque yo sea fan de Borrero, cuidado. Yo creo que es un vicepresidente ausente y que ha demostrado una inacción absoluta, al punto que ayer ni siquiera le mencionó Lazo en su discurso, solo le saludó en los vocativos. Y en el discurso no mencionó una sola cosa de Alfredo Borrero y de la vicepresidencia de la República, lo cual demuestra un divorcio político latente. Pero al menos desde lo político, y esta es mi visión muy personal, sería un golpe político desde el pueblo en contra, no solo de Guillermo Lazo, sino en contra de un modelo económico que está fracasando, en contra del neoliberalismo, porque le estaríamos diciendo al señor Borrero, oiga, ya vio lo que le pasó a su presidente, le revocamos el mandato. Usted ahora tiene que cambiar las prácticas, el modelo que él ha implementado para que usted pueda gobernar y sea un presidente de transición por el resto del tiempo que le falta. Ese sería el mejor ejemplo de que el pueblo organizado se rebeló ante un modelo. Pero lo otro también me parece es, una jugada temeraria. Una jugada temeraria porque, repito, implicaría entonces que alguien de la Asamblea se haga cargo por 6 meses y que se convoquen nuevamente elecciones y en medio del caos, oiga, no se sorprenda que en medio del caos pueda surgir cualquier barbaridad en una nueva elección de forma inmediata. En medio del caos pueden surgir los extremismos más atroces, o capaz algunos que andan haciendo bastante campaña ya, en la hermana ciudad de Guayaquil, que ya dijeron que no quieren ser candidatos a alcaldes, sino a otras cuestiones, capaz les estamos abriendo la ventana para que luego crezcan y se aprovechen de ese momento político. O sea, prudencia, analicemos todos los escenarios para no salir de Guatemala y caer en Guatemala. Doctor, quiero hacerle una última pregunta. Miremos en una perspectiva más allá. ¿Qué le espera a la Asamblea? Creo que lo de la señora Yori cada vez es inminente. Tengo entendido que ya durante estos días se va a aprobar el informe de la Comisión Pluripartidista, que tendría que pasar al Pleno. Si es que ella efectivamente es destituida, ella ya no sería una de las opcionadas en ese hipotético escenario que estábamos hablando para ser presidente de la República, pero ahí la reemplaza el primer vicepresidente, que es Virgilio Saquicela, que está estipulado así en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A menos que también quieran denunciar a Virgilio Saquicela y destituirlo como vicepresidente para designar a otra autoridad. Y fíjese usted, si es que él es destituido, le reemplaza a él Yesenia Guamaní. Así que tendrían que destituir a todos los miembros del CAL para que no puedan sucederse unos a otros en el ejercicio del cargo y designar nuevos. Si sube Saquicela, tendríamos un Fabián Alarcón, un nuevo Fabián Alarcón. Vea, usted creo que lo ha descrito de manera muy, muy adecuada y ese es mi miedo. Por eso no estoy de acuerdo con la forma en cómo quieren plantearlo. Oiga, en serio, Jaime, un asambleísta sin partido político propio, sin estructura, sin equipo, sin gente a su alrededor. Oiga, ¿usted cree que sería capaz de conducir la transición de este país por 6 meses? O sea, hágame el favor. O sea, piano, piano. Está bien que estamos en un atolladero, está bien que estamos en un momento de profunda crisis. Yo soy muy crítico con Lazo y a ustedes les consta. Hoy lo he sido, siempre lo he sido por las políticas que él aplica. Pero de eso, a querer decir que se revoque a todos y que asuma alguien de la Asamblea, vea, hay un abismo enorme, hay un abismo enorme. Un solo actor sin partido dirigiendo el poder aquí durante 6 meses. Oiga, yo no quiero imaginarme lo que serían capaces de hacer. Otro gobierno del reparto sería ahí. Doctor. Sin duda. Quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes porque además es muy productivo y siempre encontramos pues una serie de ideas y de argumentos para poder orientar a la opinión pública. Les envío un abrazo enorme y siempre a las órdenes. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario que estuvo aquí con nosotros a través de Ecuador en Directo.